Buenos días y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Delirio Sagrado. Hoy con un artista escultor, un escultor chileno que hace un taller muy interesante y profundo aquí en el CAI. Ahorita nos vemos. Bueno, Víctor Hugo, porque yo le decía Víctor y resulta que le gusta que le digan Hugo, pero es Víctor Hugo. Cuéntame, él vino de Chile, que nos tiene, es un maestro. Yo hice un taller con él en el que hice mi silueta. Bueno, hace un proceso muy profundo y quiero que nos explique qué ha sido venir a México desde Chile, qué ha sido también esta parte escultórica, porque veo que haces obras inmensas también, por qué la transmites, como toda tu vivencia con la escultura, con el arte, ¿no? Mira, llegué el año 74 como asilado político a México. La intención siempre fue retornar a Chile, pero después de 18 años la dictadura me permitió que pudiera entrar, a no ser que entrara como guerrillero subterráneo, pero no era mi camino. Y después de 18 años fue sorprendente empezarme a darme cuenta que Chile había cambiado, pero por sobre todo yo había cambiado. Entonces, después de esos 18 años, pasó un tiempo más en que el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile me invita a una exposición que se llama Reencuentro, para artistas que han estado mucho tiempo fuera. Hice un montaje de 30, después de 30 años, digamos. Hice montaje de 17 metros de altura en el hall central del Palacio de Bellas Artes y de repente yo me ponía entre medio de la gente y decían, este ya no es chileno, es mexicano, por los conceptos plásticos que fui aprendiendo de mis grandes maestros, que son los artesanos populares mexicanos. Ahí se encuentran conceptos de equilibrio, masa, volumen, es impresionante. Entonces, y con el tiempo, y aquí hay una cosa que a lo mejor voy a tener que hacer una terapia con ustedes, No. porque con el tiempo te das cuenta de una gran dualidad y te das cuenta que ya no eres chileno tan solo. Claro. Y a mucha honra tienes dos patrias. Y tener dos patrias hay una dualidad que extraña porque los chilenos que nos quedamos fuera vivimos en una eternidad con un complejo de culpa por no haber regresado. ¿Ah, sí? Incluso ahora estoy haciendo un libro que habla un poco de esto. Acabo de escribir un libro de autobiografía, son como 300 y tantas páginas, que hablo fundamentalmente, el eje central es los complejos de culpa que uno como chileno, que prometió volver como militante, como chileno y como padre, no pude, porque me daba cuenta que desaparecía el escultor y lamentablemente, o no sé, ya con mis hijos ya estamos armonizados, le di prioridad al escultor. Porque tú te saliste y dejaste a tus hijos y a tu esposa. No, eso es una coordinación que nos hicimos. Yo era director cuando vino el golpe, director del mineral del Teniente en la Casa de la Cultura. El Teniente es la mina subterránea más grande del mundo, más de 1000 kilómetros de túneles de cobre. Y entonces se nacionalizó eso y en esas empresas mineras me fui a formar la Casa de la Cultura con otros artistas y en ese tiempo prioricé que la obra personal no era tan importante, sino el proceso con Salvador Allende, era destinar toda mi energía a la formación y entregarle herramientas a los trabajadores, los obreros, que se pudieran expresar, a los hijos de ellos pudieran expresarse. Ese fue el camino del maestro que me llevó a hacer eso. Entonces, pero tú estabas haciendo eso en Chile, cuando el golpe. Yo estaba haciendo, era director de la Casa de la Cultura del Mineral del Teniente, que el Instituto de Arte Latinoamericano, yo hacía clase en la Universidad de Chile, Ajá.
fui entre los profesores más jóvenes que di clases, que tenía mi propio espacio, y determiné irme a los minerales, que es a campamentos mineros metidos en la cordillera, lugares fabulosos, para hacer ese trabajo, esa transición, de mostrar cómo Chile, es decir, incluso una anécdota, nada más con la botella de whisky que les vendimos de lo que tenía en la casa los norteamericanos, compramos un libro, es la metáfora de cómo la transformación, cómo se iba haciendo un espacio distinto y la posibilidad de expresión de la gente, los trabajadores pudieran tener. Te fuiste a las minas para eso, Sí. para transmitir esta posibilidad de que los hijos de los mineros y los mismos mineros participaban, eran sorpresas. Se pudieran expresar, ¿no? Y fíjate que hay una anécdota, no sé cómo vamos de tiempo, pero de repente los ingenieros me dicen que se va a producir una huelga en la época de Allende, porque habían los túneles entraban unos metros modernos, perfectos, maravillosos, y habían otros viejitos. Entonces los mineros dijeron, no, queremos entrar todos en esto. Entonces me dice, Víctor Hugo, inventa algo para que no venga la huelga. Entonces fui a ver los túneles, los metros estos, y eran viejos, feos. Entonces me fui a Santiago y los llené como si fueran una cantina. Con Gardel, desnudos preciosos, rinoceronte cogiendo, todo un mundo mágico de los frases, poesía, qué sé yo, y llené todos los vagones con todo eso. Impedí, por ejemplo, miren la anécdota, impedí la huelga, nada más con esta expresión de transformar el metro en un bar, en una cantina. Fue fantástico. Ese era el instrumento del arte, cómo te pueden servir en cosas puntuales. Claro, eso estaba pensando, cómo salva el arte, ¿no? También salva como espectador, o sea, no nada más como, digo, es una diferencia enorme entrar a un vagón negro y sucio y así que a un vagón convertido en una cantina ¿no? Es una diferencia, sí, como que dignifica, ¿no? Y son los actos creativos que te van a acompañar en toda la vida, todas las cosas. Por eso que el trabajo del CAE es tan importante, porque eso es lo que ustedes, fuera de formar gente que se está preparada para poder compartir y enseñar a otros, está el crecimiento personal. Esa es la clave de todo. Claro, como saber quién eres, ¿no? Saber quién, y sí, claro. También Por lo recoges de tu propia obra, ¿no? Como que cuando haces algo, te das cuenta, dices, yo tengo esa posibilidad, no sé, como que recoges tu propio yo de la obra también, ¿no? Claro. Y por ejemplo, los talleres que tú participaste, el taller era cómo atrapar tu sombra y salir ilesos en el intento. Sí. Es decir, cualquiera que quiera atrapar su parte oscura, nadie sale ileso en el intento, pero en ese salir y esta lucha te vas enriqueciendo y reconocerte a ti mismo. Claro. Por eso, por ejemplo, me entusiasma mucho el trabajo último que estaba planteando, que era dibujo, luego existo. Sí. Y tiene que ver mucho, hay un tema maravilloso que incluso quiero desarrollarlo esta tarde, es el soliloquio interior que tenemos, ese diálogo interior que te ocupa el 80% de todo. Y ese diálogo interior te va determinando tu forma de ser. Sí. Y entonces trabajar con esos espacios interiores y concebir y empezar a entender lo que es el espacio afuera y cómo tú puedes también hacer nuevos espacios en que permitas otras ideas, otras creaciones que ocupen ese espacio interior. Bueno, es un juego que vamos a trabajar con lo que es el espacio. Qué bien. Sí. A mí me sirvió mucho también, o sea, todo el proceso de tu taller, ¿no? Primero encontrar mi silueta y como pintarla y todo. Y luego también me sirvió quemarla, como que para mí, porque me imagino que a cada quien le dará un significado, pero fue como no tomarme tan en serio también. O sea, como no, esa historia que tengo construida de mí misma, sí, pero no tomármela tan en serio, no sé cómo decirte, que no me aprecie. Claro. ¿No? No, por ejemplo, de repente me he encontrado con mucha gente joven que parten recién pintando, algunos, en Chile, en todos lados, en clases que he dado en Cuernavaca, que empiezan a hablar de decir, es que yo no quiero que mi estilo se perturbe con las cosas que me vas a enseñar. Entonces, yo
me río, me da compasión. Tener un estilo es una cosa que no busca, es una cosa natural que se te va a ir dando y no quedar atrapado en lo que es un estilo. Lo que quedan atrapados en el estilo son los artistas que están comprometidos con galería y los pobres tienen que terminar pintando las gordas como boteros hasta el final de su vida, porque si hace otra cosa ya comercialmente no funciona, no existe. Y entonces en esta libertad de creación es la clave para encontrar una armonía y darse cuenta que ese potencial existe en cada uno de nosotros, de la posibilidad de expresarse, de pintar, de escribir poesía. No es espacio tan solo de los pintores, de los escultores, los poetas, sino que es algo que tienes que regalarte y permitirte a ti mismo expresar. Claro, claro. A mí te diré que cuando me ponen una hoja en blanco enfrente, digo, no sé qué hacer. ¿Eh? Como que no sé qué hacer. Y yo me doy cuenta que es que lo quiero hacer bien, que tengo como un concepto de lo que tendría que poder hacer y entonces me quedo como y me volteo a ver a compañeras y compañeras así, digo que todo lo que hacen, pero es porque no están tan atrapados con esta cosa de hacerlo Bueno, bien. tú, una niña buena tiene que pintar algo interesante y hacer una cosa No, no soy tan con ciertas buena. clases. Me voy a dedicar a pintar negro porque no soy tan buena. No, pero justamente una hoja en blanco es un preludio. Otros hablan de la náusea, pero no es un preludio. Imagínate tener que llenar y cómo. Yo incluso doy clase a partir de una sola hoja de tamaño oficio y con eso puedo explicar un concepto del arte, y del expresionismo, los contrapuntos, las arrugas, las texturas, los dobleces, todo eso a partir de una sola hoja en blanco. Es decir, hay tonos. En la música está muy determinado, con las 7 notas musicales, con los sostenidos, los bemoles, hacen toda la estructura de lo que existe hasta ahora en la música. Pero yo ando buscando también y explico las notas musicales en la plástica. Ajá. Es decir, con un plano y un contrapunto de la arruga, de los dobleces, y empezar a crear esa. Y te da una armonía cuando tú tocas, pones espacio, textura, línea, te da una armonía como un acorde. Y encontrar esas coordenadas en la plástica te facilita un camino para llegar a una expresión que tenga algún sentido, que te sea gratificante. Sí, 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 sí. Como que yo no vengo del mundo del arte, o sea, yo creé el CAI, ya lo he dicho muchas veces, yo vengo más del mundo de la terapia, ¿no? De mi propio camino Claro. de la terapia. Pero lo que me hizo saber más de mí y que por eso lo creé el CAI y como que fue importante compartirlo fue el arte. Empezar a actuar el teatro, el clown y ver mis limitaciones, mis bloqueos, mis programaciones, empezar a ponerme enfrente de la hoja en blanco y ver que no podía hacer nada. O sea, como que eso, más que una terapia cognitiva, fue lo que me habló a mí de mí, ¿no? Y es eso lo que yo quiero compartir, como que la gente, porque ahora he invitado a un taller de teatro y me dicen, ay, no, es que yo no soy actriz o actor. Todo el tiempo estamos actuando, todo el tiempo somos Claro. actrices y actores, ¿no? Como la conciencia de eso también, ¿no? Claro, y como un ejemplo que doy siempre, que si tú te vas autocensurando, si te dices yo no soy pintor, te mutila esa parte. Yo no soy actor, te mutila esa parte, te vas mutilando y al final yo siempre digo que afortunadamente no están los artistas del habla, que existen también, pero no es como un arte. O si no, al final nosotros casi nos podríamos transmitir una idea, porque eso les pertenece a los artistas del habla. Es decir, cada vez nos reduciríamos más. Sí. Yo tengo un entusiasmo, por ejemplo, un desafío que he querido hacer en Cuernavaca, no se me han dado las condiciones, pero tú tráeme la persona más humilde, en el sentido, un hombre, un vejete borracho, abandonado en la calle, tráeme un par de ellos. Tráeme la puta vieja que está en aquel rincón, qué sé yo. Tráeme estos otros niños. Tráeme la gente que es un barrendero honorable, pero no tiene ni idea del arte. Te aseguro, te muestro con hechos que todos los pongo a dibujar y a desarrollar un concepto y salen maravillas en cada uno, porque es permitirle, darle las herramientas, es un caminito, es un juego que parte con una cosa importante. Nadie va a hacer arte. Sí. Es un juego.
incluso hasta los tropezones que te vas dando, bienvenido, ¿cierto? Porque es parte de la calidad de las cosas que se van logrando. Y con toda esa gente que no tiene ningún conocimiento, te aseguro que termina en un museo de arte contemporáneo exponiendo las cosas que hacen. Sí, claro. Yo también creo eso, sí. Sí. ¿Y por qué te viniste a México? ¿Por qué fue México lo que escogiste? No, tú no tienes elección, es decir, tú como militante estás en un partido, el Partido Socialista era un partido de masas, que no es un partido de masas que no tiene una estructura para ponerse en la clandestinidad. Entonces, el partido te dice, mire, están en Afganistán, hay dos lugares, o se puede ir a Francia o Alemania o esto, y de repente a mí me dijeron, compañero, métase como pueda a la Embajada de México, y así lo hice. Es decir, uno no elige, Ya. sino que te determinan dónde podrían encontrarte cuando estás dentro de una estructura partidaria. Ok. Pero ha sido un regalo realmente, para mí ha sido un regalo maravilloso llegar a México y lo que vas aprendiendo acá. Es decir, incluso partes con un pudor de repente cuando ves toda la maravilla de la escultura prehispánica que es extraordinaria, es impresionante. Los artesanos populares son fantásticos. Entonces todo eso es absorber, absorber, absorber y al final te das cuentas, te van sumando los años. Yo pensaba volver a los 10, a los 5, 10, 15, 20, se me sumaron 30 y sin darme cuenta, tengo 50 años en este país. Y mira otra cosa interesante. Me acaban de llamar del Museo Nacional de Bellas Artes en Chile y de la Universidad de Chile para que una exposición, Arte y Política, en que a mí me borró del mapa la dictadura. Y de repente investigadores se dan cuenta que hubieron obras en el año 69 que marca un hito dentro del arte contemporáneo chileno, que es una obra que hice cuando tenía 24 años, en el 1969, que se llamó Espacios Escultóricos, un preludio mucho antes de lo que es las instalaciones. Bueno, me invitan a repetir esa escultura que la hice cuando tenía 24 años, la repito. Incluso anecdóticamente, quien tiene que ayudarme de Bellas Artes porque le correspondía era mi hijo, que también es escultor. Ah, sí. Y también nos reconciliamos mejor encontrarse ahí con Hugo. Bueno, esa escultura, a través del tiempo, que ya era una cabeza gigante de 2,5 metros con un montaje, rompí los muros de la sala de exposición, como que la institucionalidad me desmorono y rompí muros. Corté la Alameda, como decir Reforma, la Alameda Central de Chile, con una franja negra que bajaba desde las escaleras y salía a las veredas, a la calle, al pasto central y cruzaba y decía: en este país donde hay una represión y hay una matanza de mineros en el norte, me niego a hacer arte. Ya. Hice 24 años. Entonces, y ahora me hacen un tremendo reconocimiento y la obra la compra el Museo de Bellas Artes para una obra ya con grandes grados de dificultad, porque una cabeza de 2,5 metros, otro espacio de 15 metros de ancho y un cubo donde hablo sobre los presos políticos, lo toma el museo, pero me di sorprendido de que están homenajeando no al muchacho de 24 años o el vejete que soy ahora chileno, están homenajeando también al escultor mexicano que hay en mí. Y hay un reconocimiento que México es reconocido en Chile a este escultor que es mexicano también. Ya, claro. Sí, se cambia el ADN también, ¿no? Sí, Sí. sí, no, y hay otra cosa que un poco crítico de aquella edad, y uno de vejete, yo voy a cumplirse 82 años, Sí, pero está súper. todavía no me doy cuenta que cómo se acumularon los años, no detrás de la puerta, sino en el cuerpo. De vejete soy muy crítico y la gente no soporta la crítica, es impresionante. Ya lo vi. En la crítica, en el tropezón, en confrontárselo, mirándose a los ojos, a corazón abierto, salen las cosas, se abre el espacio. La crítica es fundamental. El cuestionar y dudar de algunas cosas es clave en la creación y en el enriquecimiento como pareja, como seres humanos. De repente yo hago críticas y es impresionante. La gente se siente. No es nada personal. Incluso si a lo mejor no me expliqué, confróntenme para ver en qué me equivoqué. Pero generalmente mi posición es a corazón abierto y ser muy honrado. La crítica no es un subterfugio, es una duda que tú tienes y la expresa amorosamente, fraternalmente.
no todos lo entienden. No, no todos lo entienden. Y luego también nosotros a veces tampoco lo entendemos, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? Como que a mí me gusta que me digan las cosas francamente, prefiero mil veces y también decirlas francamente y luego la gente también dice que yo soy súper brusca y así, ¿no? Pero hay críticas que de las que también me defiendo. Entonces como que digo, pues, ¿qué me estará tocando? Que me estoy defendiendo y con personas específicas, ¿no? Que me defiendo más. Pero yo sí creo también que enriquece la crítica y que es muy, pues sí, como que por más que te hace ver más allá de lo que tú ves, porque si no nos quedamos con nuestros conceptos perpetuamente. Claro, pues, además que lo importante es que la crítica, si no es en el sentido de un ego que está al otro lado, la crítica es constructiva. Incluso lo que pasa es que hay una autocompasión constante y hay formación en ese sentido, de autocompadecerse de uno mismo y pobrecito de mí, soy la víctima. Entonces, una de las estructuras claves en las terapias y en el arte es decir, no soy víctima. Es decir, yo soy un creador, me tropiezo, los tropezones son clave. La duda es fundamental para poder enriquecerte y crecer. Y siempre hay un cuestionamiento. Es decir, si yo tengo un objeto, digo, ¿y por qué no lo doy al revés? ¿Y por qué no juego con esto? Y con eso yo hago maquetas pequeñas y recorro el jardín como un niño chico, como un avioncito, lo paso entre las hojas, en una textura, una clonación de las ramas del... ¿Cómo se llama esa planta? El maguey, que es una maravilla. He hecho varias esculturas del maguey. O a veces desafío como tropezarme con una piedra y decir que una piedra insignificante, ¿qué quiere decirme de esto? O agarro un pastito y lo dimensiono y empiezo a entender qué mundo es esto y he hecho escultura, no te miento, de 12 metros de altura a partir de un pastito. Incluso en Jardines de México tengo esculturas de 7 metros de metales, que es todo un concepto plástico a partir de un pastito. Es decir, yo como ateo creo que si Dios anda por alguna parte, un Dios que lo cuestiono mucho, está cuando todo tiene sentido y las cosas empiezan a armonizar. Todo tiene sentido y de repente el pastito tiene sentido y te das cuenta de la dimensión, el sentido espacial de las cosas. Es estar a corazón abierto y no lo tienes claro. Incluso a esta altura de la vida, yo creo que he acumulado más dudas que certeza. Claro, claro. Es decir, incluso lo que gran paso que doy que la organizo, las pongo por ahí, pero mis dudas me enriquecen y muchas veces esas las comparto. Claro, pero claro, a mí el otro día decía en una entrevista que hizo Joan Garriga, un chavo más joven decía, es que yo creo que con la vida uno va adquiriendo certezas y le dice Joan Garriga, se ve que eres joven, porque yo me siento como en una espiral de incertidumbre. Pues, entre más grande eres, más incertidumbre hay, ¿no? Porque como que de chico el mundo está acotado. Y luego no, luego nos damos cuenta que puede pasar lo que sea, en el momento que sea, a la hora que sea, y el sentido se da como al instante, ¿no? Claro. Sí. No, pero si eso es lo que con cierta, no digo humildad, cuál podría ser, pero te das cuenta que a medida que tienes un poco más de conocimiento, yo ahora que escribí este libro, que yo decía, ¿cómo me atrevo? Incluso yo mismo que doy talleres, decir, espérese, yo decía, ¿cómo me atrevo yo a escribir? Incluso muchos amigos me decían, oye, no, ¿cómo vas a escribir? Los escritores que hacen los libros, a zapatero a tu zapato, tú haces escultura. Me atreví a hilvanar este libro y los voy a editar ya luego, pero como soy un cuestionador, de repente me di cuenta que al hacer este libro, me di cuenta que el libro es como una museografía. Es decir, el libro tiene sus hojas, espacio como en un museo. Yo aquí ya tengo una frase que no sé, librografía, es decir, las letras tienen una expresión. Y cuando voy escribiendo,
Las letras de repente mugen, respiran, y hay una palabra rabia, y de repente grita y despierta las otras rabias. Y entonces empiezo a hacer un libro, sobre todo cuando te conté que me caí, Sí, sí. me quebré el pie, me voy detrás, tarabillones, tropezando, y las letras se tropiezan 1 y 2 páginas y crecen la T. Entonces es el concepto plástico de un libro, porque yo tengo una formación plástica, y esto, aunque he escrito, el libro tiene ese sentido plástico también, nada más con las letras y los espacios vacíos de las hojas. Sí, 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 sí. Pues en eso estamos. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. A mí me parece muy interesante lo que haces. Me gusta tu trabajo. Y me gusta también el como encontrar eso que tú dices, las críticas, las preguntas, o sea, no me, no me gusta para al acabar decir, ay, que me quedó muy bonito, porque en general ni me queda muy bonito, pero como que sí, me quedó muy rico, o muy pobre, o como que a veces muy, como que me cuestiono que yo, ¿cómo te diré? A veces lo que yo pongo no va de acuerdo con lo que yo pensé que iba a poner, ¿ya me entiendes? Claro. Y entonces, pues, Pero mira, está en el crecimiento personal, está en la soberbia personal de cada claro. uno, está en estar abierto. No sé si para rematar, pero no somos víctimas, somos un potencial maravilloso. Se acaba de morir la madre de un amigo y yo me conmoví mucho, le dije, pero qué maravilla, tenemos que juntarnos a celebrar la vida. Vamos a hacer, sureño, vamos a hacer un gran asado para honrar la vida y celebrar la muerte de tu madre, porque te acompaño en eso, hermano. Es decir, no somos víctimas. La vida se manifiesta con toda su creatividad, incluso al final con nuestra muerte. Es Claro. una maravilla, este invento está genial. Y no sabes nunca cuándo va a ser, lo diseñaron perfecto. Y tú sigues trabajando en esa emoción. Es decir, la clave, no somos víctimas, pobrecito de mí, que te lo metieron, te lo enseñaron, la mentalidad judeo-cristiana, que hasta el último te tienes que incluso, es decir, confesar tus pecados. Yo fui primer acólito de las misas cantadas del cardenal Silva Enrique. ¿Y qué tal? Y gracias a la iglesia y gracias a la lectura apasionada de la Biblia, soy un ateo en este momento. Pero ¿sabes qué? Que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de la víctima. A mí, yo no digo que a veces no me sienta víctima y diga, ay, pobre de mí, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Pero quita totalmente la libertad ser víctima, porque como alguien tiene que tener la culpa de lo que te pasa, o alguien no hizo suficiente, o pues tú no tienes nada que hacer. Es como a mí prefiero ser el verdugo 1000 veces, porque por lo menos hay como una sensación de libertad, ¿no? Pero en las víctimas no hay sensación de libertad, pues están ahí como oprimidas, ¿no? Y fíjate que también es interesante como a todo esto. Si tuviera que hacer un llamado, a ver, muchachos, gente que quiera venir al CAE, ¿sabes lo que les ofrezco? Voy a ser crítico con ustedes. Vamos a tropezarnos juntos. Vamos a ver cómo darnos cuenta que ser victimizados no nos sirve, que la creación parte de este esplendor, de estas ganas de vivir, de amar. Es decir, no hay garantías que los voy a apapachar, porque lo apapacha la abuelita, pero yo estoy en otra función que puedo enriquecerle muchísimo más la vida, en el sentido de cuestionar sus cosas y juntos ver y demostrar algunas técnicas que el arte no se enseña, pero le puedo compartir algunas ideas para estructurar un pensamiento o manifestarse plásticamente en algo. Claro, claro. Sí, yo también. Bueno, un consejo que quieras dar a la gente que nos oye, que nos ve, a un algo, como sí, un consejo, algo. Sean felices a pesar de los rumores que contaminan la mañana. Ah, pues está bueno tu consejo. Me lo voy a aplicar a mí misma. Sí, ¿no? Porque luego también nos dejamos oprimir por los rumores que contaminan la mañana. Tienes razón. Bueno, pues me da muchísimo gusto que estés aquí. Eres una persona importante para el CAE, muy Gracias. importante. Has hecho como una parte de ampliar la mirada, la mía y la de los alumnos y las alumnas que vienen aquí. Y te agradezco que también tu vitalidad,
tu como perpetua curiosidad, ¿no? Eres una persona que no pierde la curiosidad ni la vitalidad y que, como tú dices, se tropieza, pero se vuelve a levantar. Entonces, muchas gracias, Víctor. ¿Cómo es el primer nombre? Víctor Hugo. No, pero antes. Ruperto, el nombre de mi Ruperto padre. Víctor Hugo, por estar aquí. Y yo agradecerles al CAE que me dan esta posibilidad de poder compartir esta experiencia que se viene acumulando de más de 60 años. Y pasión, ¿no? Porque lo que comunica siempre, desde yo el primer día que hablé contigo, es la pasión por la vida, por el arte, por la Y transmisión. te cuento algo para que no me pasen censura y me lo corten aquí nuestros amigos. No, cuéntame todo. Ando enamorado de una bella dama que, Pero ya llevas tiempo. Es un enamoramiento que dura. mira, cuando le presenté a mi psiquiatra que andaba volando bajo, le dije, viejo, tuve 4 años de una depresión profunda. Así. Incluso no lograba con todas las herramientas que tenía salir adelante. Pero un día apareció una bella dama que quiso ayudarme, la rechacé varias veces, y cuando la vi caminando en el taller, de repente me di cuenta y llamo a mi psiquiatra, 4 años solo. Entonces le dijo, viejo, me estoy enamorando. Y dijo el psiquiatra, voy para allá. Vino corriendo a analizar quién era, qué le estaba pasando a este loco que me quería meter en un psiquiátrico. Y me dijo, mira, si te metí al psiquiátrico te voy a joder más. Entonces vino, la analizó, me dijo, Víctor Hugo, si te dura 15 días sería una maravilla. Llevo 5 años sorprendido, no logro entender la magia que se produce en un encuentro con una diferencia tan grande. Ella podía ser, 50 años de diferencia. Está cañón, ¿eh? Está cañón, es decir, en buen romance mi hijo me dijo, papá, te cagaste a Picasso. Pero más allá que eso, no le van a poner un pitito así, pip, por favor, gracias. No. Entonces descubre que de repente empieza nuevamente un ciclo de vida y empiezo a crear cosas como el planteo de la cordillera, homenaje a la cordillera de los Andes en Chile, que era una escultura de 101 metros de largo, Sí, sí, sí. con modelada con bajoareque. Entonces toda esta locura parte también de lo que es el amor, esta energía vital que te proyecta. Y enamorarse no tan solo de una mujer, enamorarse de la vida, de los buenos asados, el buen vino es clave. Es decir, de ser gozoso frente a la vida. Sí. Para los vegetarianos, una buena lechuga. A mí me encanta la lechuga. Bueno, me despido con eso. Bueno, es decir, perfecto. Enamorarse de la vida. estar enamorado de la vida y arriesgarse. Sí. Siempre el riesgo es la clave. Okay. Pues muchas gracias. Gracias Héctor, gracias Karen. Y nos vemos en el siguiente episodio de Delirio Sagrado.